El 29 de enero de 2000, Trent McClary, extremo derecho de 27 años de los Montreal Canadiens, se inclinó para bloquear un disparo durante un encuentro frente a los Philadelphia Flyers. Lo había hecho en innumerables ocasiones, pero aquella vez fue distinto, porque el disco no golpeó sus espinilleras ni sus guantes, sino que chocó directamente contra su garganta. McClary se agarró el cuello de inmediato, quedó a su lado y respiró con dificultad ante una multitud atónita. El equipo médico se apresuró a entrar en la pista y le practicó una traqueotomía de emergencia allí mismo, cortando su cuello con las herramientas disponibles para abrir una vía respiratoria. Poco después, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Montreal, con la vida en juego. El diagnóstico fue devastador: una laringe gravemente dañada y un pulmón colapsado. Aunque se sometió a múltiples intervenciones, la carrera de McClary en el hockey llegó a su fin de forma trágica. Sin embargo, logró sobrevivir, a diferencia de las víctimas de los 9 accidentes deportivos siguientes, que ni siquiera llegaron a tener la oportunidad. Pero, como siempre, se recomienda discreción al espectador. El 8 de noviembre de 2019, Melanie Coleman, gimnasta de 20 años, ingresó en New Era Gym en Hampton, Connecticut, para lo que debía haber sido simplemente otra sesión de entrenamiento. Melanie, estudiante de enfermería en la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, había logrado compaginar con éxito sus estudios con su pasión por el deporte al que dedicó su vida. Esa noche practicaba en las barras asimétricas, preparándome para una próxima competencia. La rutina requería una liberación seguida de un doble giro hacia atrás, una maniobra difícil, pero a su nivel. Pero mientras Melanie oscilaba en el aire, su agarre se aflojó repentinamente. Giró una vuelta, luego otra, y en lugar de aterrizar de forma segura, cayó con el cuello al suelo. Las llamadas de emergencia sonaron en segundos mientras los entrenadores se apresuraban a estabilizar su cabeza y cuello. Melanie fue trasladada de inmediato al Hospital Yale New Haven, donde los médicos trabajaron sin descanso para reparar la devastadora lesión medular que había sufrido. Durante 2 días lucharon por salvarla. Pero, lamentablemente, el 10 de noviembre de 2019, Melanie Coleman fue declarada muerta, rodeada de familiares y compañeros de equipo devastados. En su funeral, colegas y atletas la recordaron como una persona vibrante, abnegada y llena de vida. En su memoria, su madre, Susan Coleman, compartió unas palabras que resonaron con todos los que las escucharon. Ella fue y seguirá siendo nuestra luz y nuestro amor. Dejemos un hueco en nuestras fotos para ella. Es aterrador cómo un simple resbalón puede convertirse en una tragedia mortal en cuestión de segundos, y el siguiente caso no fue la excepción. Esta vez, el golpe fatal provino del peso aplastante del acero puro. El 18 de febrero de 2025, dentro de un modesto gimnasio de entrenamiento en Ver, Rajasthan, India, Yashika Acharya, de 17 años, se preparaba para otra sesión intensa. A diferencia del resto en el gimnasio ese día, Yashika era una figura destacada en el levantamiento de pesas de la India. Ya había conquistado medallas de oro en el Campeonato Nacional de Pesas, en la prueba de press, y era una de las campeonas más jóvenes de su categoría. Aquella mañana cargó el soporte de sentadillas con 270 kilogramos, más del triple de su peso. Yashika se situó bajo la barra con un entrenador observándola desde atrás. Pero apenas descolgó la barra y dio unos pasos hacia atrás. Su cuerpo se tambaleó de golpe, y antes de que alguien pudiera reaccionar, 270 kilogramos de hierro resbalaron de sus hombros y cayeron directamente sobre su cuello. El entrenador y los asistentes del gimnasio corrieron a sacarla de debajo de la barra y llamaron frenéticamente a una ambulancia. Pero para cuando llegó al hospital ya era demasiado tarde. La fuerza devastadora le rompió el cuello al instante y Yashika fue declarada muerta poco después de su llegada. El siguiente caso presenta a otra atleta de talla mundial cuya audacia estaba diseñada para emocionar a un estadio, pero dejó a miles de espectadores horrorizados. El 23 de mayo de 1999, el Kir Arena de Kansas City, Missouri, estaba abarrotado con más de 16,000 aficionados a la lucha libre. El evento Over the Edge de la World Wrestling Federation avanzaba, y uno de sus segmentos más esperados. Y personajes cómicos estaban a punto de hacer una entrada sin precedentes para el público. Owen Hart, estrella canadiense de 34 años y miembro de la célebre familia Hart, se presentaba con su personaje de chaqueta azul y máscara. Esa noche, el truco consistía en descender de forma dramática desde las vigas de la arena, suspendido por un arnés, una parodia de las entradas de superhéroes populares en las promociones rivales de la época.
Pero momentos antes de su descenso, Owen decidió ajustarse el traje. De pronto, el mecanismo de liberación de AES, diseñado para la acrobacia, se activó prematuramente. En un instante, el arnés se desenganchó y Owen Hart cayó desde una altura de unos 24 metros. Los testigos recordaron que gritó «¡Cuidado!» al caer, rozando por poco al anunciador del ring. Entonces, su pecho golpeó la cuerda superior y el tensor con una fuerza contundente, lanzando su cuerpo hacia atrás y quedando inmóvil sobre la lona. Pero la emoción rápidamente se convirtió en un silencio horrorizado mientras los médicos entraban corriendo al ring. Los equipos de emergencia rodearon a Owen y le practicaron RCP mientras las cámaras se alejaban de la escena. En cuestión de minutos, Owen fue trasladado de urgencia al Centro Médico Truman, pero a las 8:12 de la noche. Falleció a causa de una hemorragia interna catastrófica provocada por un desgarro de la aorta tras impactar contra las cuerdas. Quizás lo más impactante de todo fue que el espectáculo continuó momentos después. Las luchas continuaron incluso con la sangre de Owen todavía manchando el ring. Posteriormente, su viuda, Martha Hart, presentó una demanda por homicidio culposo contra la WWF, alegando que el propio Owen había expresado su incomodidad con la maniobra durante los ensayos. El caso finalmente se resolvió por $18 millones y Martha posteriormente fundó la fundación Owen Hart en su memoria. La siguiente tragedia no fue menos espantosa, solo que esta vez ocurrió en mar abierto durante lo que debería haber sido una tranquila sesión de surf. El 21 de febrero de 2025, bajo el sol brillante del apacible pueblo surfero de Pepacura, Chile, la playa renatada rebosaba de surfistas buscando el oleaje matutino. Entre ellos se encontraba Javiera Ortiz, de 27 años. A pocas semanas de su boda, Javiera había estado compartiendo con sus seguidores en línea detalles de los preparativos junto con su amor por el surf, un deporte que utilizó para superar su miedo de toda la vida al agua enfrentándolo cada día. Aquella mañana, remó y esperó una ola justo al otro lado de la orilla. Al mismo tiempo, una pequeña canoa de pesca, pilotada por un pescador local de 60 años, regresaba a la orilla. Imágenes escalofriantes capturaron más tarde la embarcación surcando las olas a toda velocidad, con la proa dirigiéndose directamente hacia la playa. Y cuando alguien se dio cuenta de que Javiera estaba justo en su camino, ya era demasiado tarde. En una fracción de segundo, la embarcación golpeó a Javiera con una fuerza devastadora, astillando su tabla y arrojándola bajo el agua. El golpe contundente en la cabeza y los brazos la dejó inconsciente casi de inmediato. Otros surfistas corrieron hacia ella, arrastrando su cuerpo inerte de vuelta a la orilla, mientras la sangre se mezclaba con el agua a su alrededor. El propio pescador apagó el motor y saltó a la arena para ayudar a levantar a Javiera sobre la arena. Los servicios de emergencia llegaron en minutos, practicando RCP mientras la trasladaban de inmediato a la clínica más cercana. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, Javiera Ortiz fue declarada muerta en el camino. En los días siguientes, el pescador fue detenido brevemente y luego liberado, ya que la playa recatada era una zona compartida sin separación legal entre surfistas y embarcaciones que circulaban. La indignación dio lugar a peticiones de reformas, como límites de velocidad, observadores para embarcaciones e incluso barreras físicas para evitar otra tragedia. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna de esas medidas se ha implementado. Las conmovedoras imágenes de los últimos momentos de Javiera se han vuelto virales, vistas por miles de personas en todo el mundo. Y si simplemente verla resulta escalofriante, imagina ver cómo le sucede a un ser querido ante tus ojos. Eso es exactamente lo que ocurrió en el siguiente caso, de la forma más horrorosa posible. El 26 de agosto de 2012, los Juegos Olímpicos Wilhelm Uncher en Düsseldorf, Alemania, estaban en pleno apogeo. Ese día, Fiona Serta, de 18 años, una joven lanzadora de jabalina, se preparaba para su turno de competencia. Y en el campo, presidiendo con orgullo la prueba, estaba su abuelo, Dir Strack, de 74 años. Dir era un respetado juez de jabalina que había pasado décadas asesorando a jóvenes atletas y midiendo con esmero los lanzamientos en competiciones como aquella. Antes de que comenzara el evento, ambos se miraron entre la multitud e intercambiaron cálidos gestos desde el otro extremo del campo. A las 10 de la mañana, la prueba de jabalina juvenil acababa de empezar. Los competidores, muchos de ellos apenas adolescentes, se alineaban para lanzar sus jabalinas por el césped. En un momento dado, mientras un atleta de 15 años se preparaba para lanzar, Dir entró al campo con un portapapeles en mano para registrar la distancia del intento anterior.
En un giro terrible del destino, el chico lanzó su jabalina en ese preciso instante. La lanza, larga y reluciente, cortó el aire más rápido de lo que nadie podía reaccionar. De repente, golpeó a Deer en la mejilla y se clavó profundamente en su cuello, seccionado una arteria. Aturdido, se tambaleó hacia atrás, gritando de asombro y, en un acto reflejo desesperado, se arrancó la jabalina del cuerpo antes de desplomarse sobre el césped. El estadio estalló en gritos. Entrenadores, médicos y otros oficiales corrieron hacia él, mientras Fiona, paralizada por el miedo, observaba impotente cómo los rescatistas luchaban desesperadamente por salvar a su abuelo a pocos metros de donde ella esperaba competir. Deer fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Düsseldorf, donde los cirujanos intentaron repararlo de emergencia. Pero al día siguiente, 27 de agosto de 2012, falleció trágicamente. En las semanas siguientes, las competiciones locales de atletismo se iniciaron con solemnes momentos de silencio en su honor. Aunque los investigadores finalmente dictaminaron que su muerte fue un trágico accidente, por impactante que fuera este caso, la siguiente tragedia fue aún más difícil de comprender e incluso desató rumores de brujería. Era una tarde húmeda de octubre de 1998 en la remota aldea de Benacchi, en lo profundo de la provincia de Kasai, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Un pequeño partido de fútbol local estaba en marcha. El equipo local de Benacchi se enfrentaba a sus antiguos rivales de la cercana aldea de Ponga. El marcador estaba empatado 1-1 y a pesar de los oscuros nubarrones que se cernían sobre el terreno, el partido continuó. Momentos después, la naturaleza golpeó de una de las formas más escalofriantes e inexplicables jamás registradas en un campo de fútbol. Un solo rayo impactó en el campo y, sorprendentemente, solo alcanzó al equipo de Benacchi. Los 11 jugadores se desplomaron al instante con sus cuerpos inmóviles sobre el césped. Mientras tanto, los jugadores de Basanga, a pocos metros de distancia, permanecieron completamente ilesos. Más de 30 espectadores en las gradas también resultaron heridos por la marejada, sufriendo quemaduras y parálisis temporal. En medio del caos, los testigos gritaron y corrieron hacia el campo mientras otros se congelaban en incredulidad ante la espeluznante visión. Un equipo entero fue aniquilado, el otro aún en pie. La extraña unilateralidad del accidente alimentó las supersticiones locales casi de inmediato. Los aldeanos murmuraban que el equipo de Basanga había maldecido a sus oponentes y que el rayo no fue un accidente, sino brujería. Sin embargo, el misterio detrás de esta tragedia persiste hasta el día de hoy, sin que se haya encontrado una explicación concluyente. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.